Al Señor Jesús le damos toda la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por este día. Dios, tú siempre tienes algo especial para cada uno de nosotros. No queremos salir de este lugar pensando, Señor, que tú no hablas, que tú eres una religión, que tú eres, Señor, solamente una serie de rituales y formas. Todo eso no es cierto, Señor. Tú eres Dios arriba en el cielo, tú eres Dios aquí en la tierra. Y debajo de la tierra, Señor, tú conoces nuestra necesidad, conoces nuestra vida, conoces todo, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que de esa bendición tan grande, Señor, nada impida, Señor, que llegue a nosotros. Que seas tú hoy, el día de hoy, hablándonos, Señor. Pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Que esa palabra nos fortalezca, Señor. Que esa palabra nos bendiga, que esa palabra nos transforme, Señor. Que tu palabra sea glorificada en grande manera. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Puede tomar asiento. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama la oveja perdida. Dios está buscando a estas ovejas perdidas. ¿Quién es una oveja perdida? Aquellos que están lejos de Dios, aquellos que creen que Dios no les ama, aquellos que creen que Dios les ha olvidado, aquellas personas que se sienten lejanas o que están en medio de una congregación pero creen que Dios a ellos no les está hablando. La Escritura nos dice en Juan 3, versículos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios no está hablando de un grupo, no está hablando de ciertas personas, sino del mundo en general, de todas las personas, y en ellas estás incluida tú. No importa quién seas, no importa dónde vivas, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu contexto, no importa si te sientes el más olvidado de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no vino a condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Dios nos ama en grande manera. En Mateo 18, verso 12 nos dice, refiriéndose a un contexto de personas que están bien y a una sola persona que está mal. Mateo 18, 12 nos dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? El número 100 significa totalidad, significa todos. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Aquí Jesús está hablando de él mismo, diciendo que él deja las 99 ovejas y va por aquella que está descarriada. En otras palabras, aunque no lo veas, o aunque no lo creas, o aunque no parezca, Dios te está buscando y te busca celosamente, te busca con todo su corazón. Ha dejado esas 99 ovejas y ha ido a buscarte. Quizás en tu depresión pienses, no, a mí Dios no me quiere, Dios a mí no me está buscando. Probablemente en tu condición muy particular digas, no creo que Dios tenga, o siquiera se acuerde de mí. Yo creo que se puede acordar del bueno, o de aquellas personas que le están buscando, pero yo la verdad ni siquiera le busco. Con todo y eso te quiero decir que Dios te está buscando. ¿Qué es una oveja descarriada o qué es descarriar? Si tú buscas en un diccionario cualquiera secular, la palabra descarriar significa apartar algo o alguien del camino que debe de seguir. Apartarse del camino de Dios. Apartarse de los buenos principios escriturales. Apartarse de las buenas costumbres que Dios nos ha establecido por las Escrituras. Apartarse del camino razonable o separarse de la protección de las buenas compañías. El apartarse con gente que no es cristiana, apartarse con personas que están en vicios, apartarse con personas que ya no quieren nada con Dios y que están en una actitud completamente mala. Eso es descarriarse. Pero
también la Escritura nos habla de esa oveja perdida. Y el concepto de perderse es mucho más amplio todavía. La palabra perderse significa dejar, significa olvidar, significa abandonar, descuidar, malograr, malgastar, desperdiciar, desaprovechar. ¿Crees que tu vida ha sido desaprovechada? ¿Crees que el tiempo que has vivido lo has empeñado en otras cosas y en lo que vale, que es tu propia vida, tu familia, la has descuidado? ¿Te sientes perdido? ¿Sientes que tu vida realmente está en una condición de miseria? En una ocasión un hombre que se convirtió ya grande, a los 70 años, dijo: toda mi vida la he dedicado a mis propios placeres. Todo lo que yo he estado haciendo lo viví solamente para lo que yo quise en esta tierra. Pero ahora que conozco a Dios, quisiera volver el tiempo atrás y volver a recomenzar. Eso es sentirse perdido, extraviarse, descarriarse, confundirse. ¿Alguna vez te has sentido confundido? ¿No sabes si vas a seguir o si no vas a seguir? O de repente te entra tanta confusión que dices: es que ya no sé ni para dónde. Despistarse, desviarse, corromperse, estropearse. ¿Estropeaste tu salud en el alcohol? ¿Estropeaste tu salud en las drogas? ¿Estropeaste tu salud en los pecados que te han traído consecuencias graves? Enviciarse también significa perderse, desvanecerse, disiparse, escaparse, estropearse, deteriorarse. Todo eso es perderse. Quiero decirte que en la vida muchas veces nos sentimos así, sobre todo cuando Dios no está en nosotros. Sentimos como que nuestra vida es una confusión y una serie de sucesos inconexos, y que a veces pensamos que las circunstancias nos van arrastrando, como cuando una ola llega y te va dando vueltas y no sabes qué es de tu vida. Eso es perderse. O cuando tu vida está tan hundida en el vicio, en el pecado, en las drogas, o en cualquier situación donde no quieres, pero vuelves a caer en ello. Eso es perderse. Pero quizás aún las palabras sean pocas. Quisiera que viéramos un video donde quiero comparar el monte más alto del mundo. El monte más alto del mundo es el monte Everest. Y ese monte Everest, quiero decirte que muchos han intentado subir, pero también muchas personas han muerto. Vamos a hacer una comparativa como si fuera a llegar al cielo, y como muchas personas, al no cuidar su salud, al no cuidar sus fuerzas, al no tener un plan, al no obedecer indicaciones, al extraviarse del camino, quedan muertos en ese lugar. Vamos a ver el video, por favor. Este helicóptero se estrelló en 2003 tratando de aterrizar en el campo base. 2 de sus 9 ocupantes murieron. Hay más de 200 cadáveres en el Everest. 150 nunca se han encontrado. Las rutas de acceso a la cima están plagadas de cuerpos, más de 40, que han quedado en el punto exacto donde murieron. Muchos de ellos, al desconocerse de quién se trataba, han sido bautizados con nombres y son utilizados como puntos de referencia. Peter Boorman desapareció en 1982 y fue encontrado 10 años después, sentado. Se le reconoció por su ropa. Quienes toman la ruta sur se topan necesariamente con él. 2 nepalíes trataron de rescatar su cuerpo y murieron en el intento. El Saludador es uno de los cadáveres más conocidos y uno de los primeros con el que se encuentran en la ascensión. Fue apodado así porque el cadáver parece saludar con sus brazos. Se encuentra allí desde el año 1997. Botas verdes. Otro cuerpo bastante conocido en la ruta sur, apodado así por el vistoso color verde fosforito de sus botas.
Se trataba de Sevan Palhor, un alguacil indio que murió de frío el 11 de mayo de 1996. Aquel día murieron otras 7 personas. Palhor ascendía junto a otros compañeros a 450 metros de la cumbre cuando fueron sorprendidos por una fuerte ventisca. 6 miembros del equipo decidieron regresar, pero Palhor siguió adelante con 2 compañeros. Su cuerpo fue encontrado en la llamada Cueva de Roca. Todos los que acceden por la ruta sur tienen que pasar por su lado sorteándolo a menos de 1 metro, siguiendo las cuerdas que se ven en la foto. David Sharp. Al lado de Botas Verdes se encuentran los restos de David Sharp, un caso que ha escandalizado e indignado a la comunidad alpinista. El 15 de mayo de 2006 realizaba su tercer ataque a la cumbre. Pagó solo $6,200 por viajar con Asian Trekking hasta el campamento base y desde allí realizó varias acometidas en solitario. Sin oxígeno, sin sherpas, sin guías, sin radio, sin medicamentos o cualquier otro soporte vital. Subía con lo puesto. No se sabe si era con la intención de batir algún récord. Tampoco se sabe si logró hacer cima o no. El caso es que en su descenso, a última hora de la tarde, se vino abajo y se sentó al lado de los restos de Botas Verdes. Estuvo agonizando mientras otros escaladores descendían pasando por su lado sin ni siquiera detenerse. E incluso decenas de escaladores de una expedición comercial pasaron por delante de él sin pararse. A la 1 de la mañana se encontró con una expedición liderada por Mark Inglis, especialista en alta montaña que perdió ambas piernas por congelación en 1982 y que ahora se disponía a subir el Everest con unas prótesis metálicas. Sharp todavía mostraba signos de estar vivo e Inglis pidió instrucciones por radio. Su director en el campamento base le ordenó continuar el ascenso y prestarle ayuda al descender. Este hecho creó una grandísima polémica por los intereses comerciales que existen en el Everest. Los clientes contratan a un guía y unos sherpas para subir y pagan por conseguir hacer cima. Ese es su principal objetivo, y no la de socorrer a terceras personas. 9 horas después, el guía Jamie McGuinness y el sherpa Dagwa, tras hacer cumbre, trataron de levantar a David Sharp, severamente dañado por las congelaciones. Le proporcionaron oxígeno, pero no surtió efecto, y finalmente se vieron obligados a abandonarlo. Los miembros de la expedición llevaban cámaras en sus cascos, donde se recoge en video una breve conversación con Sharp. Mi nombre es David Sharp y estoy con Asian Trekking. Tengo mucho sueño. Francis y Sergey Arsentiv. Francis Arsentiv quería conseguir la cima sin oxígeno y el 22 de mayo de 1998 logró su objetivo junto a su marido, Sergey Arsentiv. Antes de partir, pidió permiso a su hijo de 8 años para la aventura. Durante el descenso, la pareja se separó sin darse cuenta en la oscuridad de la noche. Sergey llegó al campamento, pero su mujer no. Al enterarse, recogió varias botellas de oxígeno y volvió a buscarla. La mañana del 23, una expedición encontraba a Francis a unos pocos metros de la cima. Se encontraba semi-inconsciente y con síntomas de congelación. Tras suministrarle oxígeno, intentaron arrastrarla, pero les resultó imposible y se vieron obligados a abandonarla. Llegando al campamento, se cruzaron con Sergey, que subía a rescatarla. Fue la última vez que fue visto con vida. Al día siguiente, 2 escaladores sudafricanos se encontraban con Francis en el primer lugar donde lo hizo el día anterior la otra expedición. El piolet y la cuerda de Sergey se encontraban cerca, pero no había rastros de él. Los sudafricanos cancelaron de inmediato su ascensión. Kathy O'Dowd contó que Francis no dejaba de repetir entre sollozos que no la abandonasen. Tras darle asistencia durante más de 1 hora,
Kathy y su equipo se vieron obligados a abandonarla, escuchando sus súplicas mientras se alejaban. Francis murió por congelación. El grupo que se vio obligado a abandonarla regresó 8 años después para encontrar su cuerpo y cubrirlo con la bandera de su país. El cuerpo de su marido, Sergi, fue encontrado 1 año después por la expedición Mallory and Irving. Se precipitó por la ladera a pocos metros de alcanzar a su mujer. Bruce Harrod. Kathy O'Dowd, la mujer que encontró a Francis Arsentive, tuvo una experiencia similar anterior cuando descendía de su primera cumbre. Se encontró con Bruce Harrod, un conocido escalador que ascendía muy lentamente. Al cruzar unas palabras con él, el equipo de Kathy se dio cuenta de que no se encontraba bien y que se había hecho tarde para seguir subiendo, pero Harrod, afectado por la euforia que provoca la hipoxia, no se dejó convencer y continuó la ascensión. Pasada las 5 de la tarde, Harrod llegó a la cumbre, se autorretrató y llamó al campamento base donde todo el equipo, incluida su mujer, le instaron a bajar lo antes posible. 2 horas después, se perdió su rastro. Posteriormente se recuperó la cámara y la mujer reveló la foto que le costó la vida. Todas estas historias son reales de personas que se desviaron del camino, personas que se extraviaron y que en la circunstancia finalmente murieron. Lo podemos comparar con la vida de todos y cada uno de los que estamos en este lugar, de toda la gente que en este mundo emprende su vida en el caminar, en los divorcios, en las cuestiones de familia, en la cuestión de los vicios, cuando se descarrila de la vida correcta. El asunto es, ¿por qué las personas no buscan a Dios? ¿Por qué tú no buscas a Dios? Sería una pregunta interesante. La respuesta es la siguiente. En Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesús dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos, los que están bien, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dice que hay personas que se creen sanas, que se creen estar bien, que se creen no necesitar de Dios. Y es como alguna persona que va a un desfiladero y donde va a caer en un precipicio, donde le espera la tragedia, pero no se da cuenta, no sabe que su vida está en riesgo, no sabe la tragedia que le espera, no sabe lo que va a vivir. Imagínate que una persona cuando comienza en los vicios o comienza en cualquier tipo de pecado, de inmoralidad sexual, no sabe a dónde va y de repente esa persona cae en un abismo terrible. Entonces, vamos a ver las características principales por qué las personas no buscan a Dios a pesar de todo lo que están viviendo. Vamos a leer el Salmo 10, verso 4 al 5. Ahí nos va a dar una respuesta por qué no se busca a Dios. Salmo 10, verso 4 y 5 nos dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. La Escritura nos dice primeramente que la persona por la altivez del rostro no busca a Dios, por la soberbia, por la independencia de Dios, por el creer que la persona en su propia sabiduría, en su propia experiencia, es mejor que los principios de Dios. Dios respeta a todas las personas. Dios nos ha dado las sagradas escrituras para hacernos comprender lo bueno y lo malo. Dios cuando nos dice no robes, te pone el mandamiento, pero cada quien va a decidir si roba o no roba. Cuando Dios te dice no codicies ninguna cosa de tu prójimo, pero la persona puede decidir codiciar y pasar por alto el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice no adulteres, pero se puede pasar por alto ese mandamiento de Dios y las consecuencias van a ser muy trágicas.
Entonces, la primera característica de una persona que no busca a Dios es por la soberbia, es por la altivez de su rostro. La siguiente característica es Salmo 10, verso 4 al 5. Salmo 14, 1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. ¿Dice quién? El necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, no existe Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál castigo? ¿Cuál infierno? ¿Qué cosa va a venir? Eso no es verdad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si no hay Dios, entonces lo que vivamos en esta tierra será lo único que tendremos. Por eso tendrán la filosofía: comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es el necio. Pero hay una tercera característica por la cual la persona no busca a Dios. Salmo 36, verso 1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La tercera característica de una persona por la cual no busca a Dios es porque no hay temor delante de Él. En otras palabras, cree que existe Dios, pero cree que los juicios de Dios están muy lejos. Ha escuchado algo de Dios, pero cree que eso no va a llegar nunca. O cree que va a estar completamente disminuido el juicio de Dios y al final todos se van a salvar. La persona no tiene temor y por lo mismo comienza a caer en actos vergonzosos y su vida se va desmoronando completamente. ¿Cuántos comenzaron a escuchar la palabra de Dios en una congregación y ahora están haciendo actos completamente vergonzosos? Ellos saben del juicio de Dios. Ellos saben de las cosas que vendrán. Ellos saben del tiempo malo que viene por la mano poderosa del Altísimo y sin embargo dicen, no va a pasar nada, no hay temor de Dios. Están viendo las calamidades, están viendo todas las señales que Dios ha establecido en su palabra y están como inmutados. Dicen, no va a ocurrir eso. Entonces hay tres pecados prácticamente que impiden que la persona se salve. Y esos tres pecados son la soberbia, la necedad y la falta de temor de Dios. Tres pecados que a la gente les ha hecho estar dormidos en su maldad. Tres pecados donde ellos están viviendo como en un sueño. Están dormidos y no se dan cuenta que viene la tempestad. No se dan cuenta que su vida está siendo simbrada. No se dan cuenta que sus familias están siendo simbradas. No se dan cuenta que este mundo va a ser zarandeado. Están completamente dormidos. Porque son tres pecados los que les han cegado su entendimiento. La soberbia, la necedad y la falta de temor de Dios en sus corazones. Si alguno de ellos estuviera en tu corazón, créeme, dile a Dios, despiértame, Señor. Háblame hoy. Despiértame porque no quiero quedarme. Quiero ponerte el primer ejemplo de la persona soberbia, de la persona que está completamente en un estupor por la soberbia. Es este rey llamado Nabucodonosor. Este hombre era el más poderoso de toda la tierra. Era un hombre que había conquistado prácticamente el mundo entero. Y no solamente eso, sino al mismo pueblo de Dios se lo había llevado cautivo a Babilonia. Este era el hombre más importante en la faz de la tierra de aquel entonces. Pero fíjate lo que ocurre, cómo él se está enalteciendo en su corazón. Daniel 4:30 nos dice: habló el rey y dijo, fíjate lo que está diciendo, con un tono muy elevado: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Él estaba viendo toda su grandeza y su esplendor y se estaba deleitando en sus obras y él estaba complacido en todo aquello que él había logrado. Y dice, mira nada más todo lo que yo hice, todo lo que yo he logrado. La verdad me recuerda a tantas personas que siempre se están ufanando, que siempre se están autovanagloriando, que siempre están creyendo que ellos por sus esfuerzos, méritos y cuestiones personales han logrado lo que tienen. Mira, no es esta empresa la que yo he logrado. Otros no han podido hacer nada. No es esta las obras que yo levanté. No es esto lo que yo he hecho. No es esto. Y se empiezan a vanagloriar y se empiezan a levantar a sí mismos diciendo, yo he podido hacer estas cosas.
La verdad es que nadie puede hacer nada si Dios no se lo permite. Dios es el que permite al hombre tener riquezas. Dios es el que le permite al hombre hacer o no hacer. Dios es el que se tiene que llevar toda la gloria y toda la alabanza en nuestra vida. Es Dios y solamente Él. Pero este hombre estaba enalteciéndose por los logros y por todas las cosas que tenía. ¿En qué te vanaglorias? ¿Cuál es tu fuerza? ¿En qué confías? ¿Qué es tu fortaleza? ¿En qué estás descansando? ¿En dinero? ¿En lo que has logrado? ¿En tu fortaleza física? ¿En tu salud? ¿En tu juventud? ¿En que eres una mujer guapa y todos los hombres van detrás de ti? ¿En qué cosa estás confiando? Fíjate lo que dice el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca. Este hombre estaba hablando todavía y echándose flores. Estaba hablando el hombre. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Se acabó. ¿Qué momentos tan especiales? ¿Te estás gloriando en eso? Se acabó. ¿Estás confiando en todo lo que tú lograste? Se acabó. ¿Estás confiando en el dinero? Viene la quiebra. Se acabó. ¿Estás confiando en tu juventud? Se acabó. Ya no eres la mujer joven de antes. Ya no eres el mismo hombre joven de antes. Se acabó. ¿En qué estás confiando? ¿En tu dinero? ¿En lo que has logrado? ¿En qué es tu fortaleza? Allí es donde Dios dice, se acabó. Fue lo primero. Se acabó. ¿Sabes? Como que Dios sabe pegar donde más duele a las personas. Se acabó. Se acabó. Lo primero es, entiende, Dios tiene control sobre todas las cosas. Sobre la vida y la muerte. Sobre la riqueza y la pobreza. Aún en la salud y en la enfermedad, Dios tiene poder de todas las cosas. Cuando Dios dice se acabó, no hay más. Y hay personas que creen que no, que tienen el control en su vida. Creen que tienen todavía la facultad de decir yo puedo, yo voy a seguir, yo estoy así, yo voy a ir para adelante. La soberbia hace poner una venda en los ojos terrible. La soberbia hace que los hombres tengan lodo en los ojos y no vean a Dios y estén ciegos y estén como palpando, diciendo yo y nadie más. Por favor, quiero decirte de parte de Dios, deja de confiar en eso. El Altísimo tiene control por sobre todas las cosas. Y si tienes algo, no te vanaglorías de eso. Es de Dios y humíllate delante de Él. Porque Dios a uno puede levantar y al otro puede abatir. A uno puede enriquecer y al otro puede empobrecer. Dios tiene control de todas las cosas. Pero no quedó ahí. Dios aplastó la soberbia de este hombre. Viene más adelante, Daniel 4:32. Dios después le dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dijo, no solamente le dijo basta, sino le dijo, ¿sabes qué? Necesitas una lección todavía más grande. Y esa lección es, ¿sabes? De repente tú vas a ser como las bestias del campo, como los bueyes te van a dar pasto. Oye, de ser el hombre que está hasta arriba, ahora vas a ser el hombre que está hasta abajo. Pero no solamente hasta abajo como un sirviente, sino vas a estar al nivel de las bestias. Vas a estar comiendo pasto como los bueyes y vas a andar ahí en la calle como si anduvieras como cualquier animal salvaje. Oye, qué grande humillación. ¡Qué humillación! ¿Por qué? Porque Dios en los cielos tiene control de todo. Y dice, vas a estar en esa condición hasta que reconozcas quién es el que te dio todo. Hasta que reconozcas de dónde viene tu poder. Hasta que reconozcas quién tiene dominio en todas las cosas. Hasta que lo reconozcas. Y vamos a ver qué ocurrió en la Escritura. En el versículo 33 dice, en la misma hora
se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, en la misma hora. Y fue echado de entre los hombres. Ya no estaba en la categoría de los hombres, era una bestia ahora. Y luego dice, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y ahí estaba el hombre como una bestia, a la intemperie, en una condición tan miserable, tan trágica, tan deplorable, que si tú dijeras, mira al rey, el rey anda a gatas, mira el hombre más poderoso de la tierra comiendo hierba como las bestias, mira el hombre más poderoso en una condición de miseria, loco el hombre perdido ahí. Ciertamente las personas que antes decían, no, es que yo he logrado tantas cosas, no, mira nada más todo lo que yo he logrado, pobre, en una condición ahora de miseria, todo lo que logró se desintegró, se vino abajo. Pero no solamente eso, ahora el hombre anda en vicios, anda siempre fumando, anda siempre el hombre con muchos nervios, porque ahora ya no es el hombre del aplauso, ya no es el hombre que ahora todo tiene bajo control, sino que ahora él está en una condición donde todo le espanta, todo le da miedo. ¿Por qué? Porque Dios lo humilló, Dios lo llevó hasta lo más bajo. ¿Para qué? Para que reconozca su condición. A veces Dios nos lleva a esa situación y de repente, en lugar de buscar de Dios, comenzamos a renegar de Dios. Comenzamos a renegar de nuestra condición. Comenzamos a renegar de nuestras circunstancias. Comenzamos a quejarnos amargamente diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿A Dios le faltará poder para ayudarte? ¿A Dios le faltará poder para sacarte de allí? Yo digo que no. La Escritura nos dice en 1 Samuel 2:7, esto escríbalo en la tabla de su corazón. 1 Samuel 2:7, Jehová, Dios, empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Qué es abatir? Es humillar, es postrar. Dios es el que enaltece, Dios es el que humilla. Oye, ¿te está saliendo todo mal? ¿Se te está derrumbando toda la casa? ¿Se te está viniendo a pedazos? Todo lo que has pensado se te viene abajo. Todos los sueños y los castillos que hiciste se te están viniendo y desmoronando. Y llegas y dices, ¡ay, no aguanto! Y empiezas tú a negar y empiezas a querer decir, no, esto no es real. Y comienzas también a quejarte, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? En lugar de quejarte, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no te humillas como Nabucodonosor? ¿Por qué no comienzas a entender que Dios tiene control sobre todas las cosas? Sobre el dinero y sobre la pobreza. Que Dios tiene control en la enfermedad y por la salud también. Que Dios tiene control de todas las circunstancias y de todo lo que pasa. No, lo que está viviendo y lo que está usted pasando no es casualidad. Dios lo permite para que entiendas una cosa. Sin Él no podrás vivir jamás. Necesitamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. En el verso 34 de Daniel 4 nos dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ah, qué diferente. Alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Cuando alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta. Mientras no alcemos nuestros ojos al cielo, mientras busquemos otra solución en la vida, mientras estés buscando la solución en tu amigo, en el dinero, en los recursos de otra gente, o que alguien te va a ayudar, tú vas a estarle dando vueltas a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, porque no estás confiando en Dios. Este hombre, cuando levantó su cara al cielo, inmediatamente su razón le fue de vuelta.
Cuando tú te humillas ante Dios, tu razonamiento te es devuelto. Porque cuando la gente no tiene a Dios, razona de una manera terrible. Comienza a lo malo llamarle bueno. Comienza a buscar salidas completamente absurdas. Comienza a tratar de quitar con la embriaguez la sed. Imagínate, vamos a salir de pobres, vamos a robar. ¡Ah, qué buena solución! Oye, fíjate, vamos a acabar con este problema. Vamos a matar a la persona para que ya no tengamos problemas. ¡Ah, qué buena solución! El hombre se embrutece más y más y más y más. ¿Por qué? Porque no reconoce a Dios. Cuando Nabucodonosor, este rey, volteó sus ojos al cielo, inmediatamente su razón volvió y comenzó a alabar a Dios. Y la queja se fue de su corazón y comenzó a entender que solamente de la bendita mano de Dios tenemos todo. ¿Qué sigue leyendo? Vamos a leer verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y por sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios resiste al soberbio. El soberbio no se deja ayudar. El soberbio no quiere voltear su corazón a Dios. El soberbio no quiere que le den un consejo. El soberbio, olvídate, está en contra de Dios. No se puede humillar ante Dios porque está ensoberbecido. Pero Dios sabe humillar a los soberbios. Este es el pecado por el cual la gente no busca de Dios. El segundo pecado es la necedad del corazón. ¿Quién es un necio de corazón? Un necio de corazón es una persona que no entiende razones. Alguien que no aprende a pesar de los errores y fracasos de la vida. Una persona necia es alguien que vuelve a repetir lo mismo una y otra vez. Un necio es aquella persona que a pesar de que su vida ha sido una tragedia, vuelve a repetir lo mismo. Eso es un necio. Y el necio ha cerrado sus oídos y su corazón a Dios y no quiere entender. Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. En otras palabras, el razonamiento del necio es, si no me salió esta, lo voy a hacer. La segunda vez voy a volverlo a hacer. Si no me salió bien el robo, lo voy a volver a realizar. Ya me llevaron al reclusorio, ya salí, lo voy a volver a intentar. Y es una persona que no aprende, es decir, que no toma conciencia de sus actos. Toda persona cuerda comienza a decir, bueno, creo que algo estoy haciendo mal. Pienso que en mi vida necesito recapacitar qué cosa estoy haciendo bien, qué cosa estoy haciendo mal. ¿Por qué las cosas están tan terribles en mi familia? ¿Por qué las cosas están tan mal? Platicaba con un hombre, padre de familia, siempre estaba culpando a los demás, a los hijos, a la esposa, a todo mundo. Y cuando yo le dije, bueno, ¿y usted habrá algo de lo cual tenga usted que arrepentirse en razón de su familia? Bueno, yo he trabajado, yo he hecho, yo me he humillado, me he esforzado, yo he dado todo, yo estoy completamente entregado a mi familia. Entonces, ¿el culpable son su familia? Sí, ellos son los culpables. Una persona que no entiende, no razona, no tiene una autoevaluación para juzgar sus propios actos, sus propias acciones, lo que hace, lo que vive, es alguien que se le ha ido el juicio. Y por lo mismo es alguien que siempre va a culpar a los demás de lo que hace. No, es que a mí me provocaron. Y siempre excusando y justificando sus malas acciones. Piensa la persona que va bien, que son situaciones pasajeras de la vida, pero no se da cuenta que en verdad su vida se ha hundido en una verdadera oscuridad y en una tragedia. El necio no razona, el necio no piensa, el necio no ve las consecuencias de sus actos, lo lleva a la práctica. ¿Qué más tiene el necio? Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué característica tiene el necio aparte de estar repitiendo sus actos y que es irracional? Es un hombre iracundo. Es un hombre que no refrena sus emociones. Es alguien que comienza a enojarse y comienza a indignarse y a decir, ¿por qué me estás viendo de esa manera? Y en lugar de reconocer con humildad sus malas obras,
comienza siempre a enojarse. Es un hombre que por cualquier cosa comienza a gritarle a la mujer, que por cualquier cosa comienza a desfogar sus emociones, sus pasiones, sus iras, sus celos, todas sus emociones las comienza a sacar y a vaciar en los demás. No tiene freno el hombre o la mujer por la necedad de su corazón. Lo único que desea es estar moleste y moleste y moleste a los demás. Sus emociones son tan perversas que siempre está atribuyendo maldad en los demás. Es que tú eres esto. No, es que me quiere robar en el negocio. No, es que si es alguien que es celoso, no, me está engañando. Ya la voy a pescar ahora sí, ahora sí. Qué triste es que una persona necia que viva en sus emociones continuamente está viviendo en un infierno, porque su mente es inflamada por el mismo fuego de los infiernos. Está atribuyendo maldad a todo el mundo. Todo el mundo es malo. Todo el mundo tiene malas intenciones. Todo el mundo está conspirando contra él y tiene que cuidarse. Tiene que estar a la expectativa de que no le hagan daño, porque cree que su esposo está mal, cree que su esposa está mal, cree que los hijos están mal, cree que todo el mundo está mal, cree que en esa condición todo el mundo está en una mala intención. Por eso tiene que estarse defendiendo y tiene que estar, su mecanismo de defensa es el enojo. Cada vez de que le dicen algo comienza a enojarse. De repente me lo captan ahí en un correo indecente y comienza a enojarse el hombre. No, por tu culpa el matrimonio se va a destruir, mujer malvada. Ah, el necio vive de esa manera. No tiene forma de pensamiento, porque las emociones comienzan a nublar la razón. Todos tienen la culpa. El necio se va hundiendo cada vez más, va en una caída estrepitosa. ¿Qué otra característica tiene el necio? Proverbios 12:15 nos dice, el camino del necio es derecho, pero no porque Dios diga que es derecho su camino. Es más, ni siquiera la gente que le rodea se da cuenta que su camino es derecho. Él dice, ella dice, mi camino es derecho. El camino del necio es derecho en su propia opinión. De allí que si tu camino es derecho, ¿quién te puede enseñar? Si tu camino es una línea recta, si tu camino es rectitud, si tu camino es bondad, no habrá persona que te pueda decir es por aquí. Entonces, por eso Jesús dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos. Vengo a llamar a pecadores, no a justos, al arrepentimiento. Oye, pero sin Dios, ¿quién es justo? Ninguno. La Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno sin Jesús. Entonces, imagínate, esa persona siempre se llena su boca de palabras diciendo, no, es que mira, las cosas deben de ser así y así, así. Yo te voy a explicar en la vida las cosas que son buenas y las que son malas. Mi experiencia me dice, porque yo he vivido tanto en esta tierra, te diré lo que es bueno y lo que es malo. Esa persona está completamente oscurecida en su propio camino porque cree que lo que él diga, lo que él piense, lo que él esté hablando es lo único y no hay más. El camino de esa persona es recto en su propia opinión. A los ojos de Dios está completamente mal. ¿Te imaginas ese borracho que va zigzagueando y que va en sentido contrario y dice, todos están mal, yo soy el único que está bien? El necio así es. Y por más que le digas y le des razonamientos, te dirá, tú estás mal. Yo no voy a escuchar absolutamente nada. Proverbios 13:19 nos dice, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Ya más claro no te puede ser la Biblia. Para el necio apartarse de lo malo no existe. Él tiene esa filosofía del mundo. El necio dice, el que no tranza no avanza, punto. El que no hace maldad no está bien en esta vida. El que no vive en esta tierra como en la selva del más fuerte, no es verdad lo demás, es pura mentira. Para él, la ley del más fuerte es lo que impera.
En otras palabras, Él no se va a apartar de lo malo. Él no se va a apartar del fraude. Él no se va a apartar de la mentira. No se va a apartar de la fornicación. No se va a apartar de la borrachera. No se va a apartar del adulterio. No se va a apartar del chisme. No se va a apartar de nada. Porque para Él la vida es como una selva. O te comen o comes. O matas o te matan. No hay más. Es un camino. Punto. El que quiera vivir así será. Y el que no estará completamente equivocado. Pero si ese necio ve a una persona buscar de Dios, comienza a recriminarle, a decirle, eres un tonto, ¿cómo es posible que andes por ese camino? No, en ese camino van solamente las personas que no tienen carácter, las personas que no les quedó de otra, que son débiles, que se dejan de todo manipular. Hombre, despierta, y no sabe que el que está dormido es él. No se da cuenta que el que está necio y embrutecido es él, pero eso sí, comienza a justificar sus maldades y a condenar al que quiere caminar rectamente. Y dice, no vivas así, te van a hacer daño. Yo lo sé, en esta vida es muy mala. Olvídate, vive mejor como yo, como tú. En esa condición, para el necio, el solo pensar de apartarse de ese camino es algo que ya es innombrable. Por eso el necio no va a buscar a Dios. Tercer pecado. El tercer pecado es sin temor a Dios. La ausencia de ese temor a Dios. Proverbios 19:23 nos dice, el temor de Jehová es para vida. Y con él, con ese temor, vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Déjame explicarte un poquito. Una persona que no tiene temor de Dios no está negando la existencia de Dios. Es alguien que sí cree en Dios, porque los demonios también creen y tiemblan. Es alguien que ha tenido conocimiento de la palabra de Cristo, pero es alguien que no le da peso. Es alguien que no se mueve. Porque la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Bueno, creen que existe un Dios. Cuando estaba Jesús, decían, Jesús, hijo de David, has venido antes para atormentarnos. Y estaban los demonios gritando. Y Jesús los echó fuera. Sin embargo, ellos creían en Dios y temblaban. Pero su vida era la misma. En otras palabras, una persona que no tiene temor de Dios es alguien que sí cree en Dios. Es alguien que sí tiene conocimiento del Altísimo, pero no le da valor a las Escrituras. No le da valor ni peso a las advertencias de Dios, sino que esa persona va a un camino de muerte porque sí conoce. Él ha entendido situaciones, sabe que las cosas que está pensando están mal, sabe que sus obras están mal, sabe que sus amarguras están mal, sabe que sus palabras están mal, sabe que sus acciones están mal, pero dice, como quiera, no creo que pase nada. Esa es una persona que no tiene temor de Dios. Claro, esa persona, aparte de que sabe que Dios existe, es alguien que continuamente dentro de su corazón está pensando, yo creo que Dios al final me va a perdonar. Yo creo que no va a pasar nada en mi vida. Ese no se da cuenta que va como en una resbaladilla, en un tobogán rapidísimo al mismo infierno. No se da cuenta porque toma de las Escrituras lo que siempre le conviene. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios no quiere mal para nadie, Dios, y todo eso es verdad, por cierto. Pero él quiere vivir y ella quiere vivir como el mismo demonio, tomando eso como pretexto para seguir haciendo lo malo. Qué terrible que el que le falta el temor de Dios va camino a una perdición. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La falta de temor de Dios hace que tus días se acorten. ¿Y por qué razón? Porque una persona que no tiene temor de Dios continuamente se acerca al mismo infierno, continuamente. Yo quiero decirte que la vida de los seres humanos es tan cambiante que lo que ahora tienes por seguro mañana probablemente ya no exista. ¿Cuántas veces hemos visto gente que sale a sus trabajos y de repente lo asaltaron en el camino y murió?
¿O cuántas veces hemos visto personas que de repente están normales en su vida, les llegó un infarto y murieron en ese momento? A mí me sorprende grandemente cómo la gente de repente deja de existir. O de repente te dicen, ¿sabes qué? Tienes un cáncer interminable. Un cáncer terminal. O que de repente tu vida se trastorna en un momento a otro. La falta de temor a Dios es como decir, todavía falta mucho. Todavía falta demasiado. Todavía tengo tiempo. Es como aquel que de repente está como que en la orillita del mar con una puntita tomándose un poquito y dice, no, todavía estoy tocando, mira, todavía. Es como alguien que dice, todavía un poquito más puedo pecar y no pasa nada. Todavía un poco más, no importa que pase el tiempo, no importa que yo vea la destrucción en mis hijos por la dureza de su corazón, por lo que yo, mi mal ejemplo, no importa, todavía estoy tocando un poco. Oye, en lugar de que busques a Dios con urgencia, en lugar de que te conmuevas y digas, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? La persona está como dormida en un sueño profundo, donde cree que va a despertar al cielo y seguramente va a despertar en otra condición muy diferente. Jeremías 2:19 lo dice de una manera muy solemne. Tu maldad te castigará. ¿Quién va a castigar? ¿Dios te va a castigar? Tu maldad te castigará. ¿Quién es el que va a sembrar tu vida hasta los mismos cimientos? Tu maldad te castigará. ¿Quién es el que va a hacer que aflore de tu corazón todas las cosas buenas y malas que hay? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. No hay más claridad en la Escritura como esta. Tu maldad te va a castigar. Tu actitud de la falta de miedo y de falta de temor a Dios, la falta de respeto y la falta de ese temor reverente al Dios Santo te va a llevar a la tragedia. Porque tu misma maldad te va a estar llevando y tú mismo te vas a autoengañar diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Oye, ¿no ves cómo se está moviendo desde los cimientos tu propia casa y dices, no pasa nada? Me recuerda una historia en la Biblia donde Dios está hablando a toda una nación, a Faraón y a toda la nación de Egipto. Éxodo 9:19 nos dice, fíjate una palabra que Dios les dio, porque Dios quería sacar a su pueblo de ahí. Éxodo 9:19 nos dice, envía pues, ya está dando Dios la palabra, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ya está la palabra de Dios. Dios manda una solemne advertencia y le dice a Faraón y a todos, va a caer un granizo que va a destruir animal u hombre que se encuentre en el campo. Recójanlos y váyanse a casa, porque el Dios del cielo tiene misericordia, porque Dios no quiere la muerte del impío, porque Dios quiere bendecir. Y entonces las personas dijeron, sí, ¿cuándo va a caer granizo aquí? Jamás va a ocurrir semejante cosa. Ah, no. Fíjate lo que dice la Escritura en Éxodo 9, versos 20 y 21. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, el que tuvo temor, hizo huir sus criados y sus ganados a casa, los recogió inmediatamente. Ese temor, el temor a Dios les llevó a obedecer la palabra y a temer lo que Dios iba a traer sobre la tierra. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y cuál fue la desgracia? La palabra de Dios se cumplió tal cual. Entonces las personas que estén en su corazón diciendo, no va a pasar nada. ¿Cómo que estamos en el tiempo del fin? No es cierto.
esto de las inundaciones son las temporadas de lluvia, son normales. Son normales que los carros anden ya dando vueltas, es normal. Es normal que las aguas lleguen hasta los centros comerciales, es normal, es normal. Es normal que las aguas se van a llevar edificios enteros, es normal, es normal. Es normal. Es normal todo lo que estamos viviendo. Es normal. Y si es verdad lo que dicen las Escrituras y que todas las señales de los cielos y todas las señales que Dios ha establecido están cumpliéndose literalmente, y si eso es verdad, Dios va a destruir al mundo pecador. Pero tú estás en ese mundo pecador. Pero no hay temor de Dios. Proverbios 14:27 nos dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. No creyeron la granizada. El incrédulo perecerá. Este mundo incrédulo perecerá de una manera trágica. Y dice la Escritura, Proverbios 16, verso 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vemos que son 3 pecados: soberbia, necedad y la falta de temor de Dios en los corazones, que impide que los hombres puedan mirar su condición para buscar a Dios. Pero Dios tiene una manera. Y esa manera es algo que se llama el quebrantamiento. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Y qué es un quebrantamiento? Un quebrantamiento es cuando tomas un utensilio de barro o de vidrio y lo haces pedazos, lo estrellas en el piso. Y esos pedazos están volando por todos lados. Lo que antes tenía integridad, lo que antes era una sola pieza, ahora está hecha 1000 pedazos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces que Dios tiene que hacer cosas en la vida de cada uno de los presentes para darnos cuenta de nuestra condición real, porque vamos como dormidos, vamos como que no entendemos en la vida qué está pasando, hasta que de repente llega algo y te comienza a zarandear de una manera estrepitosa, terrible. De repente a alguno de tus hijos les pasa algo. De repente la quiebra, de repente la enfermedad, de repente una cosa en la cual te sientes completamente inútil, donde dices yo no puedo, ni sé ni qué hacer, y te pones en una condición de decir, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo yo hacer absolutamente nada. Eso se llama quebrantamiento. Y Dios quebrantó a Faraón. Vemos allí a Faraón quebrantado por la muerte de su primogénito. ¿Cómo puedes darle vida a tu hijo? ¿Ese te murió? El hombre quedó humillado. Las plagas solamente le conmovían un poco, pero hasta que vino el quebrantamiento. Pero todavía el quebrantamiento no es el último escalón, tristemente. Todavía cuando todo se nos derrumba en la vida, no es el último escalón. Porque si tú has leído la Biblia, te darás cuenta que la actitud de Faraón no fue, voy a buscarte como Nabucodonosor. Dios, ayúdame por favor. No fue así. Sino que todavía el hombre se recupera de ese quebrantamiento y en lugar de humillarse con el Altísimo, se va contra el Altísimo, con todo. Es alguien que dice, ahora sí voy a levantarme y voy a hacer todas las cosas en contra de Dios y en contra de todo. Y su corazón se levanta con tanta furia contra Dios y comienza a hacer todavía una maldad mayor. Yo he sabido de personas que en el hecho de muerte blasfeman a Dios. Y yo he sabido de personas que aún en su condición de muerte siguen en la necedad de decir, yo no quiero absolutamente nada de Dios. Dios no existe. Es terrible. ¿Qué es lo que hace Faraón? Se levanta y comienza a perseguir al pueblo de Dios. Aún después del quebrantamiento. Porque la soberbia, la necedad y la falta de temor siempre van a llevarte a la muerte. Es siempre una característica, te llevan a la muerte. Y Faraón tenía las 3 cosas, 3 pecados.
Faraón estaba tan ensoberbecido que ahora sí iba con todo. Faraón era tan necio que no pudo entender aún después de las plagas. Faraón estaba tan lejos de Dios que en lugar de tenerle temor, se puso en contra y los persiguió. ¿Cuál fue la consecuencia? El mar se los tragó y murieron. La dureza del corazón es terrible. Pero de ahí ya de la muerte no hay esperanza. Pero aquellas personas que buscan de Dios, hay algo que en el mundo le llaman tocar fondo. Vamos a suponer que ahí ese mar se tragó a todos los egipcios. Tocar fondo significa ya no puedo caer más abajo. Tocar fondo significa estoy tan abatido, tan quebrantado, tan hecho pedazos que ya no tengo nada más, no puedo caer más abajo. Estoy en lo más bajo de lo más bajo. Eso es tocar fondo. Y para que alguien pueda llegar hasta allá a tocar fondo, a veces pasan muchos años. Porque el soberbio, el altivo, el necio y el que tiene falta de temor de Dios siempre anda como que oscilando en cosas, y busco, no busco, estoy o no estoy. Está como que en una situación de si quiere y no quiere. Pero llegará el momento en que la misma circunstancia, su misma maldad, le lleve a un callejón sin salida. Y de repente la persona puede quizás tener un momento de lucidez y tratar de cambiar, pero necesita llegar hasta abajo. Ya cuando una persona está en lo más terrible, en lo más bajo, ya no puedes caer más, ya te enviciaste, ya vendiste tu alma al mismo demonio, ya tu familia la hiciste pedazos por el vicio, hiciste lo que quisiste y de verdad fuiste lo peor de lo peor, la más carroña no puede haber y caíste hasta más bajo. De ahí no hay más. No puede haber más. Lo único que falta es la muerte. Pero si estás tocando fondo, es cuando te das cuenta de que eres pequeño, de que tú no puedes cambiar tu vida, de que tú realmente lo único que has hecho es maldad. Y entonces solamente puedes voltear a Dios, quien puede cambiar tu vida, nadie más. Si tú en verdad deseas, es cuando Nabucodonosor alzó los ojos y su razón le fue devuelta. Alzar los ojos al cielo nos devuelve la razón. La Escritura nos dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero eso es cuando en verdad has tocado fondo. Cuando no estás dispuesto a dejar este pecadito que te tiene amarrado. Cuando no estás dispuesto a dejar tu internet que te amarra y te vuelve a llevar cautivo a la pudrición. No has tocado fondo. Cuando sigues todavía permitiéndote pecadillos ahí donde dices esto no es tan malo, no has tocado fondo. No va a haber un cambio porque no estás convencido. Porque todavía en ti está esa altivez, esa necedad y esa falta de temor de Dios. Pero si tú has tocado fondo, si tú crees que tu vida de verdad solamente la puede cambiar Dios, y estás en una necesidad de Dios urgente, Dios te quiere bendecir. Salmo 34, verso 4 al 6 nos dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre, la traducción literal, este miserable,
este inmundo, este vil, este menospreciado, clamó, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Tres pecados por los cuales el hombre se condena a sí mismo: la soberbia, la necedad y la falta de temor de Dios. ¿Por qué no buscar al Altísimo? ¿Por qué no reconocer que tu vida es un fracaso? ¿O estás como Nabucodonosor en tus glorias diciendo, yo he logrado todo esto? Miren nada más cuántas cosas he logrado. Todo lo que tengo, todas las cosas, todos los reconocimientos, la gente me aplaude y me ve bien. O en la necedad vuelves a lo mismo una y otra vez. Y te comienzas a comparar con otro. No, pues comparado con aquel yo estoy mejor. Y tu camino, en tu propia opinión, es bueno. Hay algunos problemillas familiares, pero pueden solucionarse más tarde. Ves que la casa se está cayendo a pedazos, no te inmutas. Ves que tus obras han sido un ajenjo para los demás, pero no te mueves. La necedad ha llegado al corazón. No hay quien instruya al necio. Su camino es derecho según él. Y esa falta de temor a Dios hace que la palabra sea menospreciada continuamente en tu corazón. No va a pasar nada. Esto a cualquiera le puede ocurrir. Son situaciones circunstanciales. Cualquiera puede pasar y vivir lo mismo que yo. Quizás sí, pero el que tiene a Dios, dice la Escritura que al que ama a Dios todo le ayuda bien. Pero yo quiero decirte que Dios te ama. Dios no quiere tu muerte, ni quiere tu mal.